Bueno, buenos días, buenos días. Estamos esperando que ingrese la gente. Cristian, ¿me oyes? Sí, profe. Muy bien. Ahora sí hiciste tarea. Sí o sí. Ese silencio se me hace muy sospechoso. ¿Por qué? No me dices si sí o si no. Es que no lo escuché bien, profe. ¿Cómo? No lo escuché bien. ¿No la hiciste? No, ¿Motivo? no, a veces no me gusta el tiempo. Que al cabo ahorita no juegas. No, pues trabajo ¿En dónde? con mis papás. Ah, sí, 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 sí. ¿Y no hay pandemia ahí en Echeveste? Nah, Todo tranquilo. sí. Muy bien. Deja ver, ahí viene alguien por ahí. Déjame pasar lista. Acá en la mía. Muy bien. Tristán Uriel, Buenos días, profe. ¿qué tal? Bien, bien. ¿Sin tarea o con tarea? Con tarea ¿Con tarea? y ¿Qué investigaste? de los principales autores del realismo, ¿no? ¿Cuántos trajiste? 4. Porque si te sacas 10 ya la hiciste, ya no afecta. No, Ujú. sí tengo. ¿Bastones que vives? ¿Yo? Sí. Y aquí en Echeveste. ¿Cuándo es cuando se fue la luz? Antier, Sí, antier. que no pudieron entrar en la noche algunos a las Y, clases. y no había luz desde el libramiento. Con razón. Pero ya todo tranquilo. Sí, Muy bien. ¿No quieres puntos para el segundo parcial? sí, sí quiero. Algo que quieras leer de la tarea. Permítame. Mm, Tengo a Charles Dickens. Muy bien. A ver ese. Charles Dickens fue un sobresaliente escritor de la era victoriana que se la ganó la vida escribiendo y a poco fue ascendiendo dentro de las inspiraciones personales como escritor. Siempre tuvo a favor asociaciones caritativas que realizaron reformas sociales y sobre todo estaba en contra de la esclavitud. Entre sus obras más destacadas se encuentra Oliver Luis. Twist, Historias de dos ciudades, Tiempos difíciles y un cuento de Navidad. Muy bien. La era victoriana quiere decir cuando reinaba la reina María Victoria en la Inglaterra de aquellos días. También era una Inglaterra, le llaman puritana, en el sentido de que las costumbres eran muy rígidas, muy cerradas. Y Charles Dickens sería, por ejemplo, un escritor que empieza desde abajo, con problemas en su casa, el papá es encarcelado por deudas, él poco a poco va escalando hasta llegar a convertirse en un escritor en vida de renombre mundial. Algo raro en aquellos días porque generalmente morían pues olvidados, nada más unos cuantos los conocían.
pero él sí alcanzó la fama a nivel mundial. Lo invitaban a contar relatos de su obra literaria y con esto supera muchas cosas, pero llevaba una doble, no moral, sino forma de pensar. Por un lado, mantenía las costumbres muy rígidas y por otro, las propagaba. Entonces, esa era la contradicción de don Charles Dickens. Pau, ahí andas. Buenos días, profe. Sí, aquí Hola. estoy. Hola. ¿Tienes algo de tarea? Sí, profe. ¿Qué quieres leer? Ay, a ver. Pues Llámale. tengo qué es el modernismo, las características y Ajá, pues como autores. muy bien. Entonces, Ok. no sé. A ver, primero el modernismo. ¿Qué fue, qué es para poder ubicar a los autores? Sí. El modernismo se conoce como modernismo, un movimiento artístico que tuvo lugar a partir del siglo XIX y cuyo objetivo era una renovación en la creación, valiéndose de los nuevos recursos del arte poético y dejando las tendencias antiguas a un costado por no considerarlas eficientes. Si bien el término es aplicable a los diversos movimientos que se basan en lo expuesto anteriormente, especialmente se encuentra relacionada con la corriente de renovación artística que se originó entre finales del siglo XIX en América Latina, en el ámbito de la poesía, el cual se diseminó por todo el continente y llegó a ser adoptado por muchos poetas europeos durante el siglo siguiente. Muy bien, hasta ahí vamos a explicar algo. Gracias. Sí. Primero, Mm, los escritores realistas cansaron, aburrieron como los románticos en el sentido de que se fueron al extremo de nada más resaltar los vicios, los defectos de la sociedad con mucha intensidad. Entonces hubo escritores que dijeron, pues como que ya no, hay que volver otra vez a embellecer la literatura con buenas palabras, con buena poesía, con buenos paisajes, descripciones. Y poco a poco surge esta nueva corriente que es el modernismo. Los movimientos artísticos anteriores habían surgido en Europa. Por ejemplo, el barroco surge en España, el neoclásico y el realismo en Francia. Y el modernismo va a tener una de sus particularidades que va a aparecer en América, aquí en nuestro continente, con un escritor nicaragüense que se le considera como uno de los principales iniciadores, si no el principal, Rubén Darío. Cuando se publica, lo acabas de decir, en América del Sur, en Chile, una revista que se titula Azul, en 1888. Ahí surge literalmente el arranque del modernismo. Y se le llama así porque acuérdense que en el siglo XIX, al final del mismo, hubo un montón de inventos y descubrimientos. Por eso se le llamó al siglo XIX el siglo del progreso. Se inventa el telégrafo, el teléfono, el automóvil, el cine, eh, se amplían las vías del tren, en fin, todo esto se conoce como la era moderna. Y en literatura también se le llamó modernismo. Y es una literatura muy totalmente distinta al realismo, en el sentido de que va a buscar palabras bonitas, influencia de culturas extrañas, como en Medio Oriente, se va a influir de escuelas de poesía que surgieron en Francia. O sea, es totalmente distinta esta literatura. Estoy poniendo puntitos. ¿Qué más, Pau?
¿Tienes algo más, Paulina? Ah, caray. Ya se durmió. No, profe, aquí estoy. Ah, perdón. Era para que despertaras. Ibas a ¿Qué? decir, A ver, ay, ay. ibas a, ¿Cómo? ibas a decir características, ¿no? O algo así. Sí. A ver. A ver, espera. Mm, Características. Ajá. La primera es la importancia de la estética. Es Ah, una de las características del modernismo literario más destacada. Esta corriente defiende el gusto por la estética, por el mero placer de disfrutar el arte y del lenguaje más pulcro y cuidado. El lema más defendido por los modernistas era el del arte por el arte, es decir, no necesitar un motivo racional ni de ideología para crear la obra artística, sino simplemente por el puro placer de deleitar el arte. así es. A ver, hasta ahí. Mm, Ahorita le sigues, perdón. La palabra clave es estética. Estética es mm, sinónimo de belleza. Es decir, el arte por el arte. Aquí no entra que si hay pobreza en la sociedad, que triunfó el movimiento de Napoleón, que la invasión de Francia sobre España, nada de eso. Aquí la idea era crear arte, simple y sencillamente, sin elementos políticos, sin elementos sociales. Un arte estético, o sea, con belleza. Y para que hubiese belleza había que escoger las palabras, palabras poéticas que sonaran bien, que agradaran al oído. Y lo que más destaca en el modernismo es la poesía. Y se hizo una poesía de tal manera que cuando alguien leía una poesía modernista, sonaba musicalmente y agradablemente al oído. Es decir, el escritor modernista cuidaba esos detalles para que cuando se declamara o leyera la poesía agradara a los que escucharan. Y ese es el arte por el arte, disfrutarlo, disfrutar una buena poesía, una buena lectura, sin nada de que, ¿qué quiso decir el autor? ¿O a quién denunció? No, simple y sencillamente disfrutar esa lectura. Muy bien, Pau, ¿qué más dijiste? Vas camino al 10. Otra característica. Ah, caray, ya se fue. ¿Qué más, Tristán? No, espérame. En lo que buscas, ya llegó Pau. ¿Tienes otra característica? Pau? no se salió más bien. Sí, profe. A ver, Lenguaje pulcro y más cuidado. Es otra de las características del modernismo literario más evidentes. Sí. sí, sí. Y es que los artistas querían dar un paso más allá de sus producciones y por Ujú. eso creaban textos que tenían un lenguaje muy cuidado, seleccionando con delicadeza y cargo de figuras retóricas que le dieran un toque más poético y culto al texto. La búsqueda de la perfección formal era un sinónimo entre los modernistas que querían mostrar una obra artística de gran calidad. Así es. Mm, Dijiste la palabra pulcro. Pulcro es sinónimo de limpio, puro, blanco, bello. Escogían las palabras, no, no nada más que rimaran, pero que fueran selectas, seleccionadas. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color, y en un vaso dormida se desmaya una flor. Es decir, que fuera
agradable al oído. Ese es de Rubén Darío. Y se influyeron de dos escuelas poéticas que ahorita las platicamos. ¿Hay otra, Pau, o ya se agotaron? Y profe, hay A ver, otra. Mm, ay, a ver, aquí está. Una corriente multidisciplinaria. Esta corriente no solamente influenció en el campo de letras, sino también es muy importante en otras disciplinas como pintura, dibujo, arquitectura, etc. sí, adelante, adelante. ¿Sí? Es otra característica. Así es. Un movimiento artístico no nada más es relativo a una sola rama del arte. Influye en otras, en la música, en el teatro, en la pintura, entre otras, ¿no? Incluso en la arquitectura, como el barroco. Aquí en nuestra México hay muchos templos con características del barroco, o sea, no nada más fue literario. Del neoclasicismo, por ejemplo, el Arco de la Calzada de nuestro León, que era la entrada a León, Guanajuato hace años, la entrada a la ciudad de León que constaba de 20 cuadras, la ciudad de León. Creo que incluía el Báltico, Pau, ¿sí sabías? 20 No, no cuadras. sabía. 20 cuadras era lo que era la ciudad de León, Guanajuato, y la entrada era por el Arco de la Calzada, y el arco tiene columnas rectas, y esa es una característica del neoclasicismo en la arquitectura, ¿no? Así también el modernismo se influyó en varias artes. Luego, había en Francia dos escuelas poéticas de poesía, dijimos ahorita. Una era el parnasianismo, se llamaba así parnasianismo por el Parnaso, ¿no? Que era un edificio griego en el mundo de la cultura, el Parnaso. Y otra se llamaba el simbolismo. Entonces, estas eran escuelas poéticas, influyeron en los modernistas y tenían también sus símbolos, de ahí se llama la palabra simbolismo. El modernismo adoptó dos símbolos. Uno era el cisne, que representaba la pureza, y el otro era el búho, que representaba la sabiduría. No sé si han visto en los despachos de abogados que tienen búhos ahí en su alrededor. Esto viene desde esta época en el que el búho representaba la sabiduría. Y aquí en México hubo excelentes poetas modernistas que no le pedían nada a los poetas de otros lugares, nada más que pregúntale a Cristian en el fútbol, si llega un futbolista mexicano bueno a Europa y llega otro más o menos bueno argentino, por el hecho de ser argentino, ya vale más, ya lo reconocen más. ¿Es correcto, Cristian? Sí, profe, es correcto. ¿Verdad que sí? Ya por el hecho de ser argentino, ya se le ve desde otro modo. Es argentino, es más bueno, esto, lo otro. Y aunque el mexicano sea más bueno, ya con eso se le cataloga como que no le llega. Así también a los poetas, ya por el hecho de ser europeos, ya se les consideraba mejores, y no. También aquí en Ujú. México hubo excelentes. Hay de todo aquí, buenísimos, pero no lo reconocemos. Tenemos Como, más. Adelante. como cuando fui a Colombia, pues muchas personas nos dijeron que México donó libros o donó una biblioteca sobre Gabriel García Márquez a Ajá, Colombia. Pero nosotros así de qué onda, o sea, porque pues nosotros también tenemos escritores así, pues, exactamente. ¿Fueron a tocar o a pasear? ¿cómo? ¿Fueron a tocar o a pasear? Como que a tocar. ¿A tocar? ¿Cómo que a tocar?
No, Pues a pasear, ¿no? bueno, es que acuérdate que Alejandra, por ejemplo, de ahí de la escuela. Ah, no. Fuimos de visita. Ah, ya. ¿Sí conoces a Alejandra? Sí. La violinista. Sí, Por sí, la ejemplo, ella hizo una gira hace poco a Estados Unidos, a varias ciudades. Por eso te preguntaba que si era en plan de tocar o de pasear. ¿Y qué diferencias No, de viste, pasear. Pau, entre Colombia y No, México? pues muchas. Por ejemplo, Mm, bueno, bueno, Bogotá, a donde fuimos, eh, es una ciudad como, pues no sé, o sea, a mí se me hizo, es que está bien rara, profe, porque, como que, ¿en qué pues sentido? hay muchos edificios, muchísimos, pero muchos están como en obra negra Ah, ya. y otros están como, Ujú, no sé, o sea, tienen como de todo un poco. sí. En unos lugares parece que estás como en Europa por el tipo de arquitectura Ah, y en sí, sí. otros pues es muy común o sea, se distingue muy fácil como que su arquitectura, porque pues no sé, o sea, está bien raro. Mira, aquí tengo una foto. Hay mucho lo que le llaman las chabolas. Una chabola son como en Brasil, las favelas de donde surge Pelé. Son los barrios pobrísimos. Están ahí entre los cerros. Ah, Eh, sí, también. ¿Verdad que sí? Se les llama Ujú. chabolas. O sea, en el centro había muchas personas así, pues que no tenían casa Ujú. y había la zona norte, pues era como la más fresa de Bogotá Era el y Gran la zona Jardín. sur estaba horrible, Sí, sí, sí. Y la gente, pero, pero, pues la gente ¿cómo de es? ahí de Bogotá sobre todo Ujú. es súper fea. En qué sentido? Pues o sea, como siempre tienen como que mucha prisa y alguien de ahí nos contó que pues son personas que, o sea, trabajan desde las 5 de la mañana y terminan muy tarde, son jornadas muy largas, Mm, este, siempre tienen como que prisa, siempre están ocupados y así. Entonces, pues sí, o ah, sea, nos contestaban como que bien payasos y, o sea, no conocían la ciudad, así estaban perdidos. ¿Por qué? No sé, pero no sabían en dónde estaban nada, ni los museos, ni plazas, ni nada. mm. ¿Y cómo tratan al mexicano? ¿Cómo lo ven? Ah, bien, muy bien. Eso sí. ¿Cómo? Bien, Ah, sí, sí. como muy que, Bien alegre. Bueno, o sea, siempre que se topaban con nosotros era así como que, ah, son de México, viva México, y sabe qué tanto, con groserías, obviamente. claro, arriba León también. Muy Sí, bien, muchas Pau. personas conocían Guanajuato. Qué hubo. ¿Y Sí. Echeveste no la conocían? ¿Cómo? Echeveste no la conocían. No, no sé, no les Ahí pregunté. el, Sí, me topé con uno que sí ah, conocía. ahí el kiosco Y de yo, los bellacos. Muy bien, Pau. Primera parte de cápsulas culturales. La segunda nos la platicas la siguiente. A ver, sí. para finalizar, apúntenle una tarea que también Tristán va a traer y Uriel y Cristian y demás. Nada más para finalizar. ¿Tienes alguna última, Pau, participación? Mm, pues Autores. tengo otras características, pero A no ver, sé. lo que Mm, tengas ya para cerrar el tema. sí. Rechazo a la realidad. El rechazo al realismo fue un constante en esta Eh, corriente, porque Exacto. lo que buscaba era alejarse de la vida cotidiana para encontrar la belleza.
Por tanto, es habitual que los poetas modernistas se sitúen en pocas pasadas o en ambientes exóticos que los permita alejarse de la realidad. ¿Y por qué huían tanto de la realidad? Básicamente porque no les gustaba. Estaban inmersos en un mundo industrializado donde no había espacio para el arte y por tanto se escapaban de un mundo para situarse en otros ambientes mucho más satisfactorios. Así es. Lugares exóticos buscaban inspiración en culturas como la china, la persa, culturas orientales, y por eso hablaban de alfombras mágicas, de, ¿cómo se llama? Cerámica de allá del Medio Oriente, tazas chinas, japonesas. Hablaban de princesas, de palacios, todo lo que no fuera acorde con la realidad. Es que la realidad en esos días era muy dura. Había mucha pobreza como hoy, pues, pero más marcada. La gente la gente pobre, sí era pobre. La mayoría traía ropa desgarrada, descosida, zapatos, ya todos, estropeados. En fin, se veía literalmente la pobreza. Y esta gente buscaba forjarse una realidad de fantasía, no ver la dura realidad que describieron los realistas con los vicios y miserias que tenían las clases sociales. Y por eso crearon un mundo así medio artificial, ¿no? Porque pues, no correspondía a la realidad a la que ellos huían. Rápidamente, algunos autores modernistas, nombre de algunos. Nombres de algunos. De algunos autores. Rubén Darío, Eso, Amado bien. Nervo. Sí, ¿Cómo? sí, sí. Ah, Leopoldo Lugones, Ese se suicidó. José Martí, Manuel Cubano. Gutiérrez. Manuel Gutiérrez Nájera. Quiero morir cuando decline el día, en alta mar y con la cara al cielo, donde parezca un sueño la agonía y el alma un ave que remonta el vuelo. Ahí está, ¿no? Escoger las palabras para que se oyeran bonitas. Amado Nervo, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni trabajos forzados, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Ahí está. Poesías que sonaron agradables al oído. Cierto, a mis soledades va a llegar el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Decía don Amado Nervo, ¿no? Muy bien, entonces cerramos el modernismo y ahora sí, Cristian, Tristán y demás traen información para que todo el mundo hablemos y participemos, porque con eso voy a calificar el segundo parcial con sus participaciones, entre otras cosas. Van a investigar, pónganle ahí tarea, investigar las vanguardias literarias. Tarea, investigar las vanguardias literarias. Investigar las vanguardias literarias. ¿Listo? Sí. Pero sí investigan porque si no, pues no nada más algunos hablamos y otros no. Bueno, entonces con eso terminamos hoy día y nos vemos la siguiente. Que pasen muy buen día. Adiós. Gracias, profe, igualmente. Nos vemos, Gracias. profe. Hasta luego. Gracias.